Bueno, buenas tardes, hermanos. Que el Señor en este día resplandezca su paz sobre cada uno de los que estamos aquí y que prepare a través del Espíritu Santo el corazón para que la palabra que hoy trae para nosotros la podamos llevar por práctica y ésta sea manifiesta en nuestra vida y podamos dar testimonio del gran poder que tiene el Señor Jesús y Jehová de los ejércitos a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo lo que hagamos. Y hoy la palabra que trae el Señor para cada uno de nosotros es una palabra de restauración, es una palabra de reestructuración, es una palabra de que viene a hacer un efecto en aquello que posiblemente ya se había derrumbado, en aquello que estaba caído, en aquello que ya no tenía a la mejor posibilidad de prevalecer. Pero el Señor a través del profeta Ageo les dice: quiero que nuevamente construyan el templo, ¿sí? Y entonces los exhorta a reconstruir el templo. Pero hoy el Señor también viene a darnos una exhortación para poder reconstruir el templo. Y ya empezó en esta mañana. En esta mañana veíamos a través de la administración cómo el Espíritu Santo estaba tocando los corazones y estaban llevando a restaurar el templo que también somos nosotros. Y entonces empezó a quitarse posiblemente aquel sentimiento que no proviene de Dios, y te rendiste a Él y le pudiste dar un abrazo a tu hermano con sinceridad, un abrazo con fraterno, un abrazo con convicción, sabiendo que el Señor estaba haciendo algo en esa hora. Y hoy estuvo restaurando también el templo. El templo no son estos muros, el templo eres tú y yo, cada uno de nosotros, ¿sí? Pero fue necesario que se hiciera un lugar de lo que estaba allá arriba, de lo que nosotros podemos ver como el templo de Dios, para que Él morara ahí y a través de un sacrificio, a través de darle la honra al Señor y pedir que fueran perdonados los pecados, se hacían sacrificios en ese lugar. Y entonces era necesario que ese templo fuera restaurado. Pero hoy, en estos tiempos, en este día, sabemos que el templo de Dios ahora eres tú y yo, y que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Pero vamos a ver qué importancia tiene desde lo físico hasta lo espiritual, porque tiene una gran importancia, ¿sí? Para que tú seas un templo agradable de Dios, tiene que ver mucho la parte donde Él mora. Desde tu apariencia, cómo cuidas tu comida, cómo cuidas tu salud, cómo cuidas lo que dices, cómo cuidas lo que ves, hacia dónde te dirigen tus pies, qué es lo que tocas. Y en la parte física sí nos movemos. En la parte interna, en lo que está en nuestra alma, tiene también mucho que ver, porque ahí estará morando el Espíritu de Dios. Y dice la palabra que su Espíritu se hace uno con nuestro espíritu para confirmarnos. Y entonces Él viene a confirmarnos que somos ahora. Somos hechura de Dios, somos pueblo de Dios, somos gente que ahora ha encomendado la confianza en el Todopoderoso, en el que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto podemos ver, en el que vino cuando estaba posiblemente destruida tu vida a volver a reconstruir y hacer algo nuevo, hacer algo más poderoso. Y yo estoy seguro que del día desde que lo conociste no eres igual a como puedes ser hoy. Entonces tú vas teniendo un trabajo a través de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, y entonces la gloria postrera es mayor que la primera, ¿sí? Y esto viene a mostrarnos la palabra. Fíjense, la palabra de Dios, un solo significado, muchas aplicaciones, porque el Señor es omnipotente, un poder que no tiene límites, es omnisciente. Él puede conocer lo que está
adelante de nosotros, detrás de nosotros y en este momento. Él conoce el futuro, el presente y el pasado. Es omnipresente. Tiene la capacidad de estar en infinidad de lugares al mismo tiempo. Entonces, hoy vamos a darnos cuenta de lo que quiere el Señor con nosotros. Dice en primera carta a los Corintios 3:16, ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Eso somos nosotros. Ahora somos templo de Dios. Pero vamos a empezar desde lo físico para ver qué necesario es que las cosas físicas o lo que pueden detectar nuestros ojos también sea santificado por Dios. Dice su palabra en Hebreos 9 que era necesario que las cosas fueran santificadas, porque se iban a ocupar para poder hacer sacrificios, y era el templo. Pero después dice, hubo alguien mayor, alguien que no tuvo que visitar ni entrar a templo hecho por manos de hombre, sino que se santificó desde el cielo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, que ahora habita y mora en ti y en mí. Nosotros somos templo. Pero vamos a la palabra en Ageo 1. Amén. Y aquí dice exhortación a edificar el templo. Muchas veces nosotros pensamos que exhortar a alguien es regañarlo, es reclamarle, es decirle, mira, ¿cómo estás haciendo de mal? Y es confrontarlo terriblemente. No, exhortar, sinónimos de exhortar es advertencia, aviso, consejo, amonestación. Fíjate, a través de la exhortación, Dios en su palabra o a través de alguien de nuestro alrededor, nuestra pastora, nuestras autoridades, nuestros hermanos en Cristo, pueden llegar a exhortarnos. ¿Y qué es? Animarte a que ya sea que endereces lo que no estás haciendo correcto, o ya sea que cobres ánimo y que te levantes del desánimo que puedes estar viviendo en ese momento. ¿A quién no le ha pasado esto? ¿Quién no está desanimado? ¿Quién no de repente ha empezado a caminar por la dirección incorrecta? Y para eso sirve la exhortación, para que nosotros volvamos nuevamente a tomar el camino que ahora es forjado. Y dice la palabra que el Señor abre brecha delante de nosotros. Entonces, ese camino que nosotros hoy podemos estar caminando, y cuando tomamos el camino de Dios, mira, solamente vas a estarte conduciendo por la vereda que Él está construyendo para ti. Y esto va a ser provechoso para tu vida. Dios no va a buscar nunca que te vaya mal. No va a buscar nunca que te pierdas y que sufras. Al contrario, Él va a buscar que camines dentro de sus caminos para que tú puedas ser prosperado, para que tú puedas estar bajo la cobertura de Dios, para que tú puedas caminar y la palabra siendo la lámpara que te estará quitando toda tiniebla, y que tú vas a poder ver al frente, porque nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que Él va delante de nosotros peleando la buena batalla. Y es la manera en la que nosotros tenemos que empezar a caminar. Pero fíjense, dice en Ageo capítulo 1 versículo 1: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo. Y me voy a detener un poquito aquí. Mira, Darío era rey de Persia. Y hoy te quiero decir, cuando el Señor manda a que el templo sea reconstruido, ya sea en tu hogar, ya sea en tu vida personal, ya sea el lugar donde tú te desenvuelves, muchas veces va a ser alguien que no tiene nada que ver con lo que tú profesas, con tu fe. Va a ser alguien. Darío era rey de Persia. Sin embargo, el Señor, moviéndose en su omnipresencia, estuvo tocando corazones y dando o poniendo el hacer. Va a decir, a ver, yo necesito que hoy tú te aplaques, porque mi templo se va a construir.
Y entonces viene dice la palabra, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, no vino a cualquiera, llegó también a autoridades. ¿A quién llegó? Al profeta, al gobernador y al sacerdote. Cuando el templo va a ser reedificado, yo te animo hoy a algo. No te voy a decir te exhorto porque luego lo toman como ya me va a reclamar. Pero yo sí te puedo animar a que te acerques a tus autoridades y que pidas revelación o que des un voto de confianza para que te animen y te ayuden a caminar en ese problema que está siendo grande para ti. Porque tus autoridades tampoco van a pedir algo malo para ti. Y la palabra va a ser como lo hacen en cualquier juicio, ¿no? Va a estar ahí como testigo la palabra dirigiéndose. Entonces tu autoridad no va a pensar con sus pensamientos, sino que va a ir a la palabra y te va a decir, a ver, la palabra dice esto, Dios dice esto. Y va a empezar a animarte a que camines dentro de lo que dice la palabra. Es la manera en la que se mueve Dios. No llegó directamente al pueblo, llegó al profeta, de ahí llegó al gobernador y al sacerdote. Dile al que está a tu lado, confía en tu autoridad, el Señor toma control. Dice en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y me voy a volver a detener ahí. Muchas veces nosotros pensamos que el tiempo no ha llegado y nos quedamos muy cómodos, sentados a ver qué pasa, pero Jehová ya le estaba dando la indicación a su pueblo de que era el tiempo, de reedificar el templo, pero ellos no lo habían detectado. Ellos no habían detectado que ya estaban en el tiempo en el que esto tenía que pasar, pero venía instrucción de sus autoridades para que esto se llevara a cabo. Entonces dice en el versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas y esta casa está desierta? ¿Por qué creen que ellos pensaban que todavía no era el tiempo? Porque estaban totalmente cómodos en sus casas. Y dice, sus casas atesonadas, son bóvedas que regularmente están en el techo, con figuras, le llaman atesonado a esa parte, con figuras ya sea rectángulos, ya sea hexágonos, todos haciendo como cuando hacen su margen, ¿no? Con muchas rayitas y empiezan ahí a hacer estas cadenas. Eso eran bóvedas atesonadas. Pero ¿a dónde quiero llegar? Sabes, muchas veces tú piensas que no es el tiempo porque estás en total comodidad. Y entonces la casa no puede ser reedificada porque tú te sientes tranquilo así. Hay mucha gente que se conforma con comer, dormir, y eso le llaman vivir. Y entonces mientras no empiece a pasar algo en alguna de esas tres cosas, ¿qué sucede? Se quedan tranquilos, se quedan en un estado de confort. Pero sabes, el Señor siempre te va a llevar a cosas más grandes. El Señor siempre va a pedir algo más de ti que tú hagas para que Él se glorifique más grande en tu vida. Esa es la manera en la que se mueve el Señor. Y entonces el pueblo de Israel no había entendido que ya era el tiempo porque estaban totalmente tranquilos. No estaba sucediendo nada más. De por sí eran esclavos. Ya se habían acostumbrado a vivir con todas sus calamidades. Porque ¿quién de nosotros siendo esclavo vive en paz o vive tranquilo? Y no necesariamente que alguien te tenga
como un esclavo agrilletado y encerrado, ¿no? Y tú a su mandato. No, muchas veces nosotros somos esclavos de una sustancia, de un hábito. Y el que se acostumbra a vivir ya así, con una adicción, con un hábito, así se la puede llevar. Así se la puede llevar. Por eso ellos sabían que no pensaban que ya era el tiempo, porque ya se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Entonces el Señor, ¿qué tiene que hacer? Viene a remover el estado de confort, empieza a remover esta situación, manda palabra a través del profeta y de las autoridades, y le hace saber al pueblo que ya es el tiempo y que se salgan ya de sus casas tan bonitas y se pongan a trabajar en lo que verdaderamente es provechoso para ellos. En este caso era hacer nuevamente el templo. Dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta. Dice en el 5: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, porque muchas veces no meditas en tus caminos porque estás muy tranquilo. Pero el Señor, ¿qué es lo primero que hace para que ellos se despierten? No dice: mira, ve a tu hermano, mira, ve a tus padres, mira, ve al rey. Dice: medita en tus caminos. Cuando el Señor va a reedificar en tu vida, es necesario que tú medites qué estilo de vida estás llevando. Primeramente, para que tú te des cuenta en qué lugar te encuentras. Les decía hace un momento, cuando te acostumbras a vivir de una manera, mira, yo lo viví siendo alcohólico, pensaba que con eso no había problema, y yo ya me había acostumbrado a vivir de esa manera, mas no sabía todas las carencias que yo tenía, mas no sabía todas las situaciones en las cuales yo me encontraba, en una soledad, en siendo una persona que hasta para su propia familia era molesto, una persona que para su propia familia era: vamos a tratar de llevárnoslo, pero ya no siendo algo importante dentro de esa familia. Cuando el Señor va a reedificar en ti, primeramente tienes que analizar en qué lugar te encuentras. Y entonces, a través del Espíritu de Dios, tú sabes que algo malo está sucediendo contigo. Y entonces vas a estar listo para poder dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso es que tú aceptes. Ellos no aceptaban porque estaban muy tranquilos. Cuando nosotros no queremos dar el siguiente paso, es porque ya nos acostumbramos a vivir así. Por eso el Señor te dice: revisa tu estilo de vida. Revisa cómo estás caminando. Revisa qué estás haciendo. Medita en cómo actúas. Medita en qué te hace falta. Porque solamente así te vas a dar cuenta que realmente necesitas algo. Y tienes que poner manos a la obra. Y fíjense la consecuencia de todo esto. Dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando eres una persona que se ha acostumbrado a vivir en la ruina, hazle como le hagas. Decía mi mamá: nunca tienes llenadero, no vas a estar satisfecho. Vas a trabajar hasta doble jornada, pero va a parecer que estás depositando en saco roto. Vas a comer y siempre vas a querer un poco más, o no vas a estar conforme con lo que en ese día comiste. Vas a anhelar algo que en ese momento no tenías, o el que estaba comiendo a tu lado. Para eso el Señor a nosotros de manera personal nos anima a reedificar el templo.
nuestra vida. Porque esto va a descender, si tú tienes una familia, esto va a descender a tu familia. Si tú tienes cierto número de amigos, esto va a descender a tus amigos. Si tú tienes hijos, así van a crecer, en ruina, con algo que está derribado. Por eso es importante que nosotros, cuando vamos a dar el paso y que ya sabemos que realmente tenemos un problema, poder revisar por dónde vamos a empezar. Y no hay mejor manera que recibir la instrucción de Dios, ya sea por medio de tus autoridades, por medio de tus padres, por medio de tus maestros, pero que recibas la autoridad o recibas el consejo de alguien que está por encima de ti. Porque si lo haces de tu amiguito, si lo haces de tu compañero que está igual en ruinas como tú, no se van a poder levantar. Un ciego no puede dirigir a otro ciego. ¿Sí? Entonces, la instrucción viene de algo más alto. Dice en el 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice nuevamente, meditad sobre vuestros caminos. O sea, si no te había quedado claro, te lo vuelve a repetir en el versículo 7. Medita en tus caminos. Y nuevamente no es medita en el que está a tu lado, en el que está atrás. Medita en tus caminos. Porque el Señor es el que se va a hacer cargo de la decisión que tú tomes. Y entonces cuando tú aceptas el problema y la dependencia que ahora realmente puedes tener en Dios, vas a meditar en eso, pero te vas a dejar instruir. Te vas a dejar instruir por quien Él ponga, no por quien tú quieras. Por quien Él ponga. Y dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Nuevamente, fíjate, el Señor conoce nuestra condición y sabe que si de manera consecutiva no nos viene a dar recordatorios, se te va a acabar olvidando y vas a olvidar la instrucción. Por eso el Señor viene a recordarnos. Pero a mí me llama mucho la atención, dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahí ya dio una instrucción y te dice qué es lo que tienes que hacer. En este caso al pueblo o al profeta y a las autoridades les dice lo que tienen que hacer y cómo van a pasar la instrucción. Pero fíjate, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a sus propias casas. Cuando tú quieres reedificar algo pero no lo haces con la convicción, no te va a servir de nada, porque solamente vas a hacer las cosas por hacerlo, porque te mandaron. ¿A quién de nosotros cuando nos pedían algo en nuestro trabajo y no nos gustaba hacerlo, lo hacías de mala gana? Y al hacerlo de mala gana, mira, yo me dedicaba a hacer muebles y de repente me ponía a tapizar el mueble y pasaba mi hermano, que ahí era mi autoridad y mi patrón, y de repente veía y me decía, ¿cómo vas? Ah, mira, ya lo voy terminando. ¿Y no se te hace que este respaldo está muy flaco? Pues ya lo estoy terminando. ¿Y cómo ves, tú lo comprarías así? Con el respaldo todo flaco. ¿Qué quieres, que lo destapice? Te lo dejo. ¿Tú lo comprarías así? No, pues no. Ahí está. Y ahí me veían de mala gana destapizando.
Y a lo mejor lo volví a hacer y me volví a quedar flaco, porque no había la actitud correcta. Cuando tú vas a reedificar, vas a meter toda la carne al asador. Y con convicción vas a empezar a levantar. Vas a empezar a pagar el precio. Vas a empezar a dedicar más tiempo. ¿Qué tiene que ver en un templo con nuestra vida? Vas a dedicar más tiempo en ti para poder empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios, que dice su palabra que es agradable y es perfecta. Y entonces no te vas a fijar en los demás, sino que tú vas a empezar a actuar por ti mismo, porque tú lo crees, porque tú estás convencido, porque tú sabes que viene palabra de Dios a tu vida y porque tú lo vas a llevar a cabo. El que tú hagas algo no va a depender de los demás si lo haces o no. Va a depender de ti porque tú tienes la convicción en ti de poderlo llevar a cabo y porque tú crees que esto se va a reedificar, se va a levantar. Por eso dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Cuando tú no haces las cosas como deben de ser, esto va a tender a volver a derribarse, a estar en ruinas. Dice: porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada una de vosotros corre a sus propias casas, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Cuando tú no haces las cosas con convicción, con una actitud correcta, haciendo como bajo la instrucción, va a haber un momento en que se acaba todo esto. Y no es castigo de Dios, es consecuencia de tus propios actos, de lo que tú decidiste. Por eso cuando a mí me viene mucho a la mente, cuando de repente, hoy he aprendido, pero de repente cuando yo empezaba a conocer del Señor, las cosas se me hacían muy fáciles y caía una bendición sobre de mi vida, pero yo tenía otra necesidad. Agarraba y migraba esa bendición que era para algo en específico, lo migraba a otra cosa, a esa necesidad que yo veía más fuerte para mí. ¿Qué creen que pasaba? A lo mejor en ese momento la suplía, pero se detenía la bendición. Cuando tú no haces las cosas en específico, cuando tú no decides cómo viene la instrucción y lo llevas a cabo, la bendición se puede detener. Y entonces por eso al pueblo de Israel le pasaba constantemente esto. Si tú quieres que tu hogar sea reedificado, sea restablecido, sé obediente a la voz de Dios y permite que Él empiece a trabajar a través de su espíritu en tu vida para que puedan ser alcanzados los demás y se empiece a levantar firme, porque si no va a venir un soplo y se va a derrumbar. Porque si no haces lo correcto y eres obediente a la voz de Dios, va a haber un momento en que se detenga su bendición. Qué importante es ser obediente a la voz de Dios, ¿no? Qué importante es el que más que cualquier sacrificio tú te muestres siempre obediente ante el Señor. Él va a poner su mano poderosa y va a levantar ese hogar, va a levantar ese templo, te va a levantar a ti. Dice en el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo,
diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Fíjate, dice: y despertó el espíritu de Dios a Ageo, a Zorobabel, a Josué y al resto del pueblo. ¿Y qué sucedió? Todos en un mismo sentir empezaron a trabajar y el templo empezó a reedificarse. Tú quieres que tu casa sea restaurada, tú quieres que el ministerio donde estás sea restaurado, tú quieres que la congregación donde te congregas a recibir mandato del Señor sea levantado. Tienes que ponerte en un mismo sentir. Tienes que poner en un mismo sentir, porque todos son importantes y todos estarán siendo suma para el propósito de Dios. Porque en el momento en que tú no estás en un mismo sentir, esto va a empezar a restar y no se va a poder llevar a cabo. Y esto muévelo a cualquier área de tu vida, en tu casa, en tu trabajo. Mis hermanos, tenemos que ser productivos, pero conforme a la guía de Dios, conforme a la guía de nuestras autoridades, no como tú lo piensas, no como te dice el vecino, no como te dice con el que mejor te llevas. Porque ese a lo mejor va a buscar estar bien contigo, pero estar todos en un mismo sentir. Ahí viene una gran promesa. Y vámonos al capítulo 2, versículo 1 al 9. Y vean lo que dice la palabra de Dios por la obediencia que ellos se dejaron guiar, se dejaron ministrar, renunciaron a sí mismos, renunciaron a irse a sus casas cómodas y empezar a revisar primeramente sus vidas y después ponerse en manos de sus autoridades para que el templo se empezara a reedificar. Y dice la palabra de Dios: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Y aquí hay algo importante. Oye, no fue al otro día, Muchas veces nosotros queremos que todo suceda como nosotros ya, porque si no se me hace tarde. Ya porque ahora en diciembre me tengo que ir de vacaciones. ¿Y si el Señor dice que no? Dice: habló ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadab, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y como la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mirad, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén, dáselo fuerte, porque el Señor no va a dudar con cumplir la promesa para tu vida o para el lugar donde tú estás. ¿Qué tienes que hacer?
aprende a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios puede ser porque Dios, que puede ser difícil para Él, puede ser de Él directamente contigo, que un día le quiso hablar hacia su pueblo y que en medio de los truenos, en medio de los temblores y de que hacían erupción los volcanes, se espantaron y dijeron: mejor que nos hable Moisés, mejor que nos hable Moisés. Aprende a escuchar la voz de tus autoridades, porque ellos van a buscar lo bueno para ti. Y pon en manos de Dios tu obediencia, para que no haya nada, ningún sentir en tu corazón, nada que provenga del diablo a querer decirte: no, es mejor lo que piensas tú, porque estarás actuando en rebeldía, y la rebeldía proviene del diablo. Dice el Señor: yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Qué puede haber complicado para que tu templo, para que el templo que tú eres, el templo que es tu familia, el templo que es un lugar donde nos congregamos a exaltar el nombre de Dios, qué puede haber complicado para el Señor si eres el dueño de todas las cosas? Él es el hacedor, Él es el que pone el sentir y el hacer en cada uno de nosotros para poder llevar a cabo la obra perfecta que Él tiene en nuestras vidas. Y dice algo muy importante: y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús entra en tu vida, sí tiembla todo, y pone a lo mejor muchos desacuerdos de la gente que está a tu alrededor, pero Él, a través de su promesa, dice: yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Así que no, mis hermanos, no temamos, porque el Señor está con nosotros. Vamos a brincar a Hebreos 9, y ya prácticamente con esto vamos a terminar. Hebreos 9, 23. Y esto tiene que ver un poco en relación con lo que estábamos hablando del templo material, pero también de ese templo espiritual. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fíjate, esto es muy importante. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. El templo, cuando se reedificó, o el templo cuando se hizo a través de Salomón, fue necesario que se hiciera para que ahí se hicieran sacrificios y hubiera perdón de pecados para el pueblo escogido. Pero esto lo tuvo que permitir Dios, tuvo que santificarlo y tuvo que llevar a cabo cada una de las cosas como Él lo había establecido. No como habían establecido ellos, sino como lo había dicho Dios. Y dice: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y dice en el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No lo quieras crucificar muchas veces. Dice: desde el principio, este sacrificio tenía todo, para que desde los principios hasta que nuevamente venga Él, ese sacrificio valga para que nuestros pecados sean perdonados. ¿Cuándo qué?
Cuando tú echas un vistazo a tu vida y nuevamente empiezas a caminar conforme a la voluntad de Dios. No está todo perdido para nosotros, es solamente aprender a escuchar la voz de Dios y llevar a cabo la instrucción. Dice en el 27, y de la manera que estaba establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones. Por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día 3 días ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, lo que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificios, a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Gloria a Dios que hubo alguien perfecto para que nosotros podamos tener la oportunidad de nuevamente reedificar. Dice la palabra que Dios es un Dios de propósitos. Y sabes, el propósito que tiene en tu vida y en mi vida se va a concluir restableciéndonos como ese templo agradable de Dios. Y el Espíritu Santo morará en ti y en mí para que esto se lleve, para que se concluya el propósito de Dios. Así que ponte de pie.